Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo y ahora vamos a hablar vía videoconferencia con el senador nacional Humberto Schiavoni, que vamos a pedir a ver si lo pueden poner al aire. Va a aparecer acá. Va a aparecer acá. El senador por Misiones, Humberto Schiavoni, que es el jefe del ¿Cómo bloque le va, de... Humberto Schiavoni? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Ahí lo vemos. Pero bien, la verdad que muy bien y un gusto hablar con ustedes y básicamente a través de ustedes con la audiencia de Canal 4. ¿Qué está pasando en Buenos Aires con el tema este que se sesiona, no se sesiona? Nosotros venimos siguiendo por los medios este debate nacional. Bueno, nosotros desde tanto del bloque PRO como del bloque del interbloque Juntos por el Cambio y tanto en Senado como en diputados estamos pidiendo que el Parlamento funcione, que funcionen las instituciones de nuestro país, no solamente por las cuestiones propositivas, por el debate de proyectos, etcétera, sino también por el rol de contralor, el rol de contrapeso que tienen los parlamentos en los sistemas republicanos, y máxime en un estado de emergencia donde siempre hay funciones exorbitantes a favor del Poder Ejecutivo. En este caso nos parece que es fundamental el contralor que tiene que ejercer el Parlamento. Por ejemplo, con los decretos de necesidad de urgencia, que ya son una excepción que, si bien establece la Constitución, también la Constitución establece que estos tienen que ser revisados, aprobados o rechazados por el Parlamento, o si no, carecen de validez. Y acá hay una cantidad de acciones que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, la asistencia a las pymes, sociales, etcétera, que están vinculados a DNU, que si no tienen la aprobación, pasado un tiempo, caen y quedan sin efecto. Acá hay un vacío jurídico que es muy importante que el Parlamento lo controle, que ejerza el rol que la Constitución le da en este aspecto. Senador, usted, el bloque que usted preside o usted personalmente ha presentado un proyecto, digamos, que se llama de aporte patriótico, básicamente que tiene que ver con sumarle a fondos, digamos, en base a impuestos a aquellos que tienen, creo, una fortuna cerca de los 200 millones de pesos. Esto busca de alguna manera plantear la discusión con el proyecto que impulsa el kirchnerismo, básicamente, esto del impuesto a los ricos. ¿Hay una discusión sobre esto? ¿Qué protagonismo tienen aquellos que tienen mayor fortuna en búsqueda de aportes solidarios a través de más impuestos? ¿Es lo correcto el camino? ¿Es difícil pararse en esa discusión? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, esta pandemia nos afecta absolutamente a todos. Y como lo escuchaba a ustedes, está teniendo ya consecuencias económicas y sociales muy graves al haberse paralizado prácticamente ramas enteras de la producción y en algunos sectores, como el caso de Puerto Iguazú, el tema del turismo, que claramente es una actividad de las más afectadas por esta cuarentena, que si bien es exitosa de lo sanitario, también tenemos que ver las consecuencias que está teniendo a nivel productivo, a nivel de generación de empleo, básicamente. En este sentido, nosotros pensamos que aquellos sectores que son privilegiados respecto de otros tienen que hacer una contribución mayor. Por eso, ya en el mes de marzo, antes que termine el mes de marzo, nuestro interbloque presentó un proyecto que fue redactado por el senador Bullrich y lo acompañamos el 100% de los senadores de Juntos por el Cambio, donde proponíamos una rebaja de sueldos de todo el sector público del orden del 20% para aquellos que ganan más de 150 mil pesos y del 5% a aquellos que ganan entre 70 y 150 mil pesos. ¿Por qué hacíamos esto? Porque entendemos que el que está vinculado a un sueldo fijo está mucho mejor que aquel que tiene que salir a changuear, que tiene que salir, aquel que es plomero, albañil, techista, pintor, etcétera, o incluso un profesional independiente que si no trabaja no genera ingresos. Y en muchos de estos sectores los ingresos se generan semanalmente o diariamente, con lo cual están mucho más afectados, sobre todo en un país que tiene cerca del 50% del trabajo informal y tampoco le pueden llegar a ningún tipo de ayuda a través del ANSES. Entonces, aquel que tiene un salario es privilegiado respecto al que no tiene un salario. Pero el que tiene un salario del sector público es más privilegiado que el que tiene el salario de una empresa pyme, que no sabemos si el mes que viene va a poder pagar los sueldos, más allá de lo que diga la ley de contrato de trabajo. Por eso pensamos que el sector público en general
tenía que hacer un aporte mayor. Lamentablemente, como no existe hoy actividad parlamentaria, no se pudo tratar nuestro proyecto, entonces los senadores, cada uno en sus provincias, está donando parte de las dietas a los sistemas de hospitalarios de cada provincia. En el caso nuestro, en el caso lo hacemos al Parque de la Salud. Lo que pasa ahí, Humberto, que impacta de manera muy exigua. Una cosa es hacer un planteo global y en donde uno mete a toda la administración pública, y otra cosa puede ser el gesto de la política con algún aporte que se haga, pero que no termina resolviendo o aportando una solución en serio al problema. No, este proyecto abarcaba al conjunto del sector público nacional e invitaba a adherirse a las otras jurisdicciones. Bueno, en la misma inteligencia, en esta misma inteligencia, y ante el planteo de este impuesto a la riqueza, que tiene que ver más con cuestiones ideológicas que con cuestiones redistributivas, el senador Basualdo, integrante de nuestro bloque, hace un planteo que lo fuimos perfeccionando entre todos, que es crear una contribución en la misma medida que estaba planteando el proyecto de Heller y de Máximo Kirchner, y también para fortunas de personas físicas mayores de los 200 millones de pesos, pero en vez de que sea un impuesto, que sea una inversión en sus propias actividades, para de esa manera empezar a movilizar la economía, empezar a generar fuentes de trabajo, sobre todo estos sectores que tienen esa capacidad de hacer. Por ejemplo, mediante la construcción de un edificio, mediante la compra de autos, de camiones, de maquinaria agrícola, de explotaciones agropecuarias, etcétera, etcétera. La plata la invierte esa persona que tiene más de 200 millones de pesos en aquellas actividades que el proyecto establece y aquellas otras que pueden ser también reglamentadas por el Poder Ejecutivo, pero queda en su patrimonio y genera de esa manera, moviliza de esa manera la rueda de la producción y la generación de empleo. Y también se ve beneficiado de manera indirecta al Estado, porque cuando uno compra un auto, sabemos que el 50%, o un camión, el 50% son impuestos. Por lo tanto, también el Estado, de manera indirecta, se ve beneficiado con esta contribución patriótica de emergencia que reza nuestro proyecto. Humberto, vos sos un hombre de números también, porque tus antecedentes, sos una persona que conoce de números, de manejo de las cuentas públicas. ¿El gobierno soporta una cuarentena, este proceso que está aferrado a Alberto Fernández y que también algunas provincias lo mantienen, de quedarnos en casa y ver cómo podemos salir, como decís vos, en algunas actividades? ¿Soporta el Estado 2 meses más, un mes más para pagar los sueldos, para sostener las estructuras burocráticas y demás, o en algún momento hay que replantearse con seriedad qué hacemos con la economía? No, claramente esta situación no puede ser indeterminada, claramente. Esto no, obviamente, pero digo, ¿hay resto dentro del Estado? A salirse de una manera inteligente. Hay muchas medidas también de política económica que hay que tomar de manera complementaria. Nos atraviesa en este momento también el tema del tratamiento de la reestructuración de la deuda externa. Por eso también una iniciativa de nuestro interbloque es armar un consejo económico que, así como el presidente tiene expertos en epidemiología que le asesoran respecto a las cuestiones sanitarias, también empezar a buscar con la oposición, con las cámaras empresarias, con los sindicalistas, un consejo con los técnicos, los especialistas en economía y sobre todo en microeconomía, empezar a diseñar salidas incluso sectoriales. Yo le hablaba y presenté proyectos en este sentido de comunicación de la situación del turismo en general. Y hay lugares, como puede ser Puerto Iguazú, sé que también Puerto Madryn está con la misma situación, o Bariloche, que toda la actividad, directa o indirectamente, depende del turismo. ¿Ustedes se imaginan ahora con los vuelos de cabotaje y los internacionales suspendidos hasta el 1 de septiembre? Estamos hablando de que van a ser cerca de un semestre donde toda esa población queda, y su zona de influencia, queda sin la generación de trabajos, sin la generación de riqueza por parte de la actividad motora principal. Bueno, a estas situaciones hay que dar un tratamiento especial. No se puede aplicar lo mismo que para una pyme en general, que por ahí vio reducido en un 30, un 40, un 20, un 50, un 60% su actividad. Acá van a haber reducido el 100%. Han visto ya reducido, y con esta postergación de los vuelos de cabotaje, que es la principal manera de llegar a Puerto Iguazú,
o a Bariloche o a Puerto Madryn, realmente la cosa se complica muy alarmantemente. Por eso nosotros pensamos que tiene que convocarse también a un consejo de especialistas para empezar a diseñar lo más rápido posible, si fuera posible esta semana misma convocarlos, la salida de la cuarentena, como lo están haciendo el resto de los países. Tampoco acá, así como no hay que innovar nada en las cuestiones sanitarias, en las recetas para combatir la epidemia desde el punto de vista médico, tampoco hay que inventar demasiado para la salida de la crisis. Obviamente que los países que tienen más espalda, financieras, económicas, destinan una mayor porcentaje de su Producto Bruto a esta salida. Nosotros Humberto, estamos realmente en una situación... Humberto, vos como presidente del bloque de senadores del PRO, has tenido la posibilidad de hablar seguramente con la presidenta de la Cámara, con Massa, con el mismo presidente de la Nación. ¿Están abiertos a las sugerencias que hacen desde la oposición? ¿Ustedes sienten que los escuchan o maneja el gobierno la cosa como le parece y como a ellos les gusta? Con la presidenta de la Cámara no hemos hablado, salvo en una sola ocasión en este año, al principio de su gestión, en la Comisión de Labor Parlamentaria. En estas circunstancias no hemos hablado. Mañana se va a reunir el presidente de nuestro interbloque, Luis Naidenov, con la presidenta y con el senador Mayans del Frente de Todos para analizar el tema de las sesiones. Con el presidente estuvimos justamente el día antes que nos convocó a la Casa Rosada, el día antes que se defina la cuarentena. La verdad que lo vimos en una actitud muy positiva, en el sentido que convocó al conjunto de los líderes parlamentarios, nos comentó cómo iba a ser el tema de la cuarentena. Esto es un tema de prueba y error que en ese momento se estaba analizando, yo no digo día a día, sino hora a hora prácticamente, pero a partir de ahí el diálogo se ha mantenido con los gobernadores y con los intendentes, muchos de los cuales obviamente forman parte de nuestro espacio. Nosotros estamos acompañando las medidas desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, lo han hecho nuestros gobernadores, nuestros intendentes, pero nos preocupan los temas institucionales, por eso creemos que es necesario que el Congreso funcione, que el Parlamento cumpla con el rol que necesita. ¿Crees que el manejo a eso, vos decías... Lo económico, por eso estamos proponiendo la creación de este Consejo de Especialistas para empezar a diseñar la salida económica de la crisis. Pero vos hablabas hoy de lo ideológico, ¿no? Cuando hablabas del impuesto a la riqueza y lo que plantean ustedes es ese aporte patriótico, como decías. Digo, ¿vos crees que en esto de la cuarentena también tiene un fuerte componente ideológico? El gobierno sintió, trasladando un poquito el pensamiento de economistas, de políticos que dicen, ojo con excedernos en el tema de la cuarentena, porque también eso te puede llevar a un camino de autoritarismo, es decir, yo decido cuándo trabajás, cuándo salís, cuándo te quedás en tu casa, cuándo corres, cuándo vas a ir al bar, cuándo no. ¿Vos ves que vamos camino a eso o crees que maneja bien la coyuntura Fernández, el presidente, perdón? Yo creo que toda situación de emergencia lleva a una situación de excepción, es peligrosa. Por eso insistimos tanto en que funcione el Parlamento como órgano de contralor de los otros poderes. Yo creo que en el tratamiento de la cuarentena el presidente está haciendo lo que está haciendo en líneas generales el conjunto de los países. Fíjense que países que se fueron para un lado diferente, como fue Inglaterra al principio, rebobinó y está haciendo ahora una cuarentena más estricta que la nuestra. O el mismo Trump en Estados Unidos, que en muchos casos dio marcha atrás con la liberalización de las actividades. Está todo el mundo aplicando su propia receta en función de las propias condiciones, las particulares condiciones que tiene para aplicarlas. Y acá está funcionando mucho como prueba y error, tanto en los tratamientos médicos como en el tratamiento de la cuarentena. Yo creo que en líneas generales el presidente está manejando bien la situación, está consensuando con los gobernadores y con los intendentes. Horacio Rodríguez Larreta, con el que tenemos reuniones vía Zoom de manera semanal para actualizarnos en el tema de la Ciudad de Buenos Aires, nos comenta que la coordinación es muy buena, no solamente con la Nación, sino también con la provincia de Buenos Aires, de la que la ciudad interactúa mucho, porque cerca del 30% de las camas de la Ciudad de Buenos Aires van a estar afectadas
a pacientes que vienen de la provincia de Buenos Aires. Esto es generalmente así, en este caso la cuarentena, con más razón, ¿no? Humberto, ¿y qué está pasando con el tema Mercosur? Este debate que se abrió en medio de este problema grave que tenemos con la pandemia y se generó una discusión con que sí al Mercosur, no al Mercosur, seguimos en el espacio, nos vamos. ¿Qué está pasando con eso? Esto es un tema muy grave de las últimas 48 horas. Nosotros estamos pensando, analizando la interpelación al ministro Solá, porque uno no se puede, en un tratado como el del Mercosur, retirar de las negociaciones. Para eso hay que denunciar el tratado, y para denunciar el tratado hace falta mayorías agravadas de ambas cámaras que sancionen la desafectación de la Argentina del Mercosur. Pero más allá de eso, que es un tema institucional, lo que nos preocupa es la cuestión de fondo, porque no tiene ningún sentido retirarse de una mesa de negociaciones que no estaba por tomar ninguna decisión de manera inmediata. Nosotros pensamos que acá hay claramente un cambio de estrategia que obedece a cuestiones más ideológicas que prácticas y que acercan a la Argentina más al Grupo de Puebla que al seno de su alianza estratégica regional, que es el Mercosur. Todavía no están claras las motivaciones. Lo que sí está claro es que vamos a sufrir por decisiones que se van a tomar con nuestra anuencia o sin nuestra anuencia, porque ahora ya estamos fuera de la mesa de negociaciones por nuestra propia decisión, pero que nos van a obligar en los efectos económicos. La verdad que es inexplicable. Esta semana viene el ministro Solá, estaba prevista ya de antemano una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores, va a ser el tema claramente dominante, pero además estamos analizando la otra posibilidad de interpretación como interbloque, ¿no? Humberto, la última de mi parte. ¿De qué vive la Argentina hoy? ¿De la máquina de imprimir billetes? ¿De lo que recauda con la venta en los supermercados? Porque si está paralizado, no sé si estarán liberando los granos, el campo acaba de cosechar soja, pero digo, ¿cuáles son los ingresos que tiene el Estado Nacional para mandarle a las provincias, a los municipios? Porque sinceramente, digo, es una pregunta tan sencilla que quizás la respuesta debe ser más macro, pero para el vecino común. ¿De qué estamos viviendo los argentinos, Humberto? Bueno, toda la actividad productiva agropecuaria estuvo exceptuada desde el día cero. O sea, ninguna actividad agropecuaria estuvo afectada por las restricciones de la cuarentena. Y hay algunas actividades que están trabajando, algunas más a media máquina, otras a media máquina y otras directamente no están trabajando. Y por supuesto, hoy hay una emisión casi del 70% en el primer semestre de recursos que en algún momento van a generar serias distorsiones. Es probable que en el corto plazo, por la recesión que existe y la retracción al consumo que existe, por la propia cuarentena también, esto no sea no se visualice tan claramente, pero es un elemento que va a tener distorsiones sobre la inflación, ya está presionando sobre el tipo de cambio blue, donde hay una brecha muy fuerte entre el cambio oficial, acercándose casi al 70, 80, 90%, y bueno, y esto en el corto y en el mediano plazo va a tener efectos sobre los precios relativos muy severos. Por eso, insisto, creemos que tiene que haber un consenso de técnicos, de economistas, de todos los sectores, para ver de común acuerdo. Acá no hay que hacer la emergencia, la pandemia no tiene colores políticos, acá hay que despojarse de toda mezquindad, y así como estamos apoyando la gestión del presidente en todo lo que hace la emergencia, también creemos que tiene que ser convocada el conjunto de los sectores políticos, sociales, sindicales, económicos, etcétera, para trabajar en una salida. Nosotros estamos dispuestos en ese sentido a hacer un aporte propositivo. ¿Nos puede pasar, me dije la última, pero aprovechando que vos por ahí tenés más información que nosotros allá en la Gran Manzana porteña, ¿puede pasar que estemos en esa situación que nos pasó con Alfonsín, cuando llegó la hiperinflación y pensamos, dejamos el austral por el peso de la no? ¿O no estamos muy lejos? ¿O podemos pensar de nuevo la dolarización de la economía? ¿O es muy delirante pensarlo? ¿O hay que buscar recetas o salidas a la economía post-cuarentena de ese tenor? No, yo creo que acá ninguna situación es igual a la otra, porque la Argentina es hoy diferente a como estábamos en ese momento, ¿no es cierto? Hay muchos fundamentos de la economía que están mejor y otros están peor, pero no es igual.
Así, a grandes rasgos, lo que tenemos que armar es un plan de estabilización de la economía, y una vez que armemos ese plan de estabilización de la economía, avanzar sobre aquellas cuestiones que son más estructurales. Está el tema de la deuda, está el tema del sector impositivo, está el tema de, hay muchas reformas. Fíjense que una cosa que nos dimos cuenta, ya de manera patente, cómo cambió la forma de trabajo, cómo el teletrabajo dejó de ser una posibilidad, hoy es una realidad, y esto requiere también una serie de adecuaciones en toda nuestra legislación laboral. Bueno, en fin, esto nos interpela al conjunto de los dirigentes para trabajar en muchas de estas cuestiones que la habíamos postergado. Hace falta una reforma financiera, el sector financiero también necesita reformarse. Ojalá que esta sea una oportunidad dentro de todo lo malo que tiene para que las clases dirigentes, los sectores dirigentes puedan buscar consensos y empezar a resolver los problemas estructurales de la Argentina. Humberto, en términos de lo que van a hacer ustedes en el Congreso, ¿está definido si van a sesionar, si no, si va a ser virtual, qué va a pasar? Bueno, eso lamentablemente no depende solo de nosotros. Nosotros pensamos que el Congreso puede sesionar, sobre todo el Senado, de manera presencial. Los senadores están exceptuados de hacer cuarentena, pueden dirigirse libremente hacia el Congreso, salvo excepciones, yo te diría Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, todos los senadores estamos a 10, 12 horas de auto de Buenos Aires. Cuando fue, hablando con otros senadores del sur, me decían, cuando fue el tema del volcán que inundó de ceniza todo el sur de la Argentina, los senadores de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, de Santa Cruz incluso, viajaban cada 15 días en auto a sus provincias y el Congreso siguió funcionando. O sea que no hay una imposibilidad fáctica de que no funcione el Congreso. Por eso insistimos, queremos hacer sesiones presenciales y no tenemos inconveniente en hacer sesiones virtuales, pero para ello hay que reformar el reglamento como marcan las normas, y sería un pésimo precedente que en una emergencia desconozcamos las leyes que nos rigen. O sea, haría falta juntarse una vez por lo menos, decís vos. ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché. Haría falta juntarse por lo menos una vez para poder modificar el reglamento y ahí sí sesionar en forma virtual. Y requeriría juntar 48 senadores. 48. Los 2 tercios requeridos por el reglamento. Pero además, mañana vamos a hacer una reunión presencial. El bloque PRO va a hacer una reunión presencial a las 15 horas con 9 de los 10 senadores que tiene. Pero además, a las 16 va a haber una reunión presencial de senadores y diputados frente al Congreso de la Nación para testimoniar nuestra decisión de sesionar y nuestra disposición a que las instituciones funcionen. Gracias Humberto. Muy amable por tu tiempo. Gracias a ustedes. Vamos a la catarsis del pajarito. Varias definiciones dejó. Entonces va a haber el 5 de mayo está convocada. Cristina convocó para el 5 de mayo. Para el 5. Sí. Pero online. ¿No? Ahora que le dejaron online. Sí. El catarsis del pajarito. Igual hoy, viste que dice que no, él es presidente de un bloque y no habla con la presidenta de la Cámara. No. Cristina es paciente de alto riesgo, se tiene que cuidar. Debe estar en la casa. ¿Es por eso? Y sí. Por teléfono puedo hablar. Che. Escúchame, ¿Qué van a hacer? No los atendía cuando era oposición. Mirá si lo va a atender ahora que era la jefa del Senado. Pero sueña, como dicen en el campo allá en Lione, sueña el chancho con el maíz. Acá tenemos catarsis del pajarito. Luisito Delía, que está con arresto domiciliario. Mi amigo Luisito Delía. ¿Qué dice Luisito? Luisito iba a estar en el techo ahora cuando se armó la revuelta esa en 6 ahí. Claro, el gobierno pidió que salieran todas las causas por corrupción, ¿viste? Y los muchachos dicen, ¿nosotros por qué no? Y claro. Prendieron fuego a las cárceles. Me jode mucho que al movimiento Carolina, socio de Mauricio Macri y de Caro Stanley, les den cargos y recursos en el gobierno de Alberto Fernández, mientras que lo que pagamos con la cárcel, nuestra lealtad a Cristina Fernández y a Néstor, no nos atiendan ni siquiera el teléfono, dijo Luis Delía, una especie de catarsis porque Alberto no le está mandando
la caja para el bueno. movimiento de... ¿Hay un movimiento de Carolina? De pie. Yo no sabía que había un movimiento Dicen de así, Carolina. movimiento de Carolina son los piqueteros de Stanley. Hay piqueteros pro. ¿Hay piqueteros pro? Quedó algunos. Qué Porque nivel. Carolina Stanley tenía un manejo bastante cómodo con algunos líderes sociales. Entonces dice, ¿cómo puede ser que le estén dando a Carolina y a mí al movimiento? ¿Cómo se llama el de él? Y no Todos sé. de pie, ¿cómo se llama? Sí. No me acuerdo cómo se llama el movimiento de los no sé. Bueno, muy bien. Salió de, claro, está sin efectivo, está sin Luis caja. Delía. Que le pida masacote acá al de la CCC. Twitter La otra for- catarsis. Pero mirá, Luis diría, Twitter for iPhone. Ojo, No, este está fantástico. Este es el Twitter de no sé quién es, pero estuvo bueno, porque dice, travesía por la democracia es el hashtag, Sí, Congreso allá vamos. sí. Ustedes, a mí siempre me gustó, porque ustedes los radicales, los pro, Ok. tienen esa cosa de épica. ¿Viste Sí. que los otros salieron con el barbijo en el Andresito? Sí. Después están los otros con el Frente Todo, salió con eso de los próceres. Sí. Nos quedamos en casa y hablan los próceres, ¿viste? Sí. Todo épico. Sí. Faltaba Martín Miguel de Güemes por la Avenida de Julio, ¿viste? Y ellos que no se quedan atrás ustedes. Sí. ¿Viste que mañana van a hacer, ahí dijo Ahí Schiavone? dijo Schiavone, sí. Los Travesía. diputados de Juntos por el Cambio dice, hicieron una placa, viajan al Congreso, acompañalos en esta travesía por la democracia. Sí. Travesía por la democracia es el título de esta placa. Alberto, Massa y Cristina no nos dejan No los sesionar. dejan No los sesionar. dejan sesionar. Se presentan para exigir que el Congreso sesione. Travesía por la democracia. Congreso, allá vamos. Tan, tararán, tan, tan. ¿Eh? ¿Ah? Miles. Miles se Elías llaman Miles, de día. sí. Yo después que Sí, vi esto, un la poco- travesía de un los poco. tipos yendo, lo vi a Mario Negri hoy conduciendo su vehículo por la autopista, Ah, ¿sí? que venga a conducir acá, cruzando el río y Corriente. Hay alguna ruta que tiene Por algún acá, por problemita. donde me salen los carpinchos, dice, una vez me agarré 2 carpinchos que se me desestabilizan, casi terminan en los esteros. Pero vos vienes por la autopista, tampoco es épico, ¿viste? No me jodas. Piñón salió. Osvaldo Bazán es un colega periodista Osvaldo que está Bazán, en sí, TN sí, sí. a las 9 de la noche. Y bueno, viste que Alejandro, Alberto, el sábado a la noche, ¿usted vio o estaba en la fiesta del aniversario? No. que Alberto dijo, mándenme dibujitos, Sí, le agradeció a sí, los sí, todos. sí. Tuvo, a todos, dijo, los es chiques. tiene una, hay que decirle la A verdad, los chicos, Alberto tiene chicas la y par- chiques, dijo. Sí, tiene la particularidad que maneja el aula. El aula. Sabe Sí, manejar el aula, es profe, Sí, sí. es muy pícaro en eso. Sí, se siempre para- lo ha se sido. para bien Yo lo ahí. conocí jefe de gabinete y es un encantador de serpiente, fantástico. Hay que decirlo, tiene habilidad y el sí, tipo te maneja viste cómo te da la charlita, qué sé yo, y te vacuna, te vacuna. Él es el vendedor de seguro que vos le decís, ya tengo, que te cambie, te vende 4 seguros más. Bueno, mándenme dibujitos, ¿viste? Por Sí. Twitter, dijo Alberto. Sí. Nos gobierna Piñón Fijo, puso Osvaldo Bazán, ¿viste? Haciendo referencia. Y le contestó Piñón Fijo. ¿Le contestó? Cordobés. ¿Te conté la de Piñón Fijo cuando vino a Posada? ¿Qué le gustó? Bueno, ahí en el hotel, ¿cuál es? Del Bolívar. Lejano, no se puede contar. Piñón Fijo le contó, le Sí, salió el le lado contestó. perononcho, porque Sí. está bien, yo soy de Compañero, Piñón Fijo, yo vengo de compañero. ahí. Usted es compañero. Yo vengo de Piñón cuando arrancó en Mendoza, Compañero de que Piñón hacía ahí Fijo. la peatonal 9 de julio. Compañero Piñón Fijo. Compañero Piñón, salió y dijo, Piñón, Sí. la. Dice, bueno, querido y admirado Osvaldo, le dice, Sí, por Bazán, sí. entiendo lo peyorativo de tu frase, como Sí. diciendo, viste, Piñón, Sí, Fijo. pero justo Piñón Fijo. Sí, que factura, gran facturador Sí, en su sí. momento. También entiendo la ventaja de tener un ministerio ante una secretaría, ¿no? Le dice. Viste que era Secretaría de la Salud Pública donde estaba el gato. Ah, Mauricio. lo atendió por ese Lo lado. atendió, como si, Ah. viste, si vos cambiás Mirá vos. está como energía de emisiones con ENSA, que hay que cambiar, ¿viste? Que Bien. se fueron las cuentas, Mirá que hay vos. más camas. No te metas con Piñón Fijo, te Y atiende Piñón así. Fijo un capo. sin- Sí, sin- pero algún día le voy a contar la anécdota de Piñón cuando vino de un amigo nuestro. Sí. Le preparó la fiesta de recepción. Bueno, hacemos la pausa y venimos para el último bloque. ¿Les parece? Dale.